Carlos Alcaraz ha lanzado un mensaje claro al mundo del tenis. Quiere que los jugadores cobren más. A pesar del crecimiento económico del circuito, el murciano considera que el reparto actual de ingresos no es justo y que los tenistas deberían recibir una parte mayor de los beneficios que generan. En este vídeo te explicamos qué dijo exactamente Alcaraz, por qué cree que el dinero no se reparte de forma equitativa y cómo su voz se suma a un movimiento que puede cambiar el futuro del tenis profesional. El tenis está viviendo una etapa dorada en cuanto a ingresos. Los torneos cada vez venden más entradas, atraen mayores audiencias y generan más dinero por derechos de televisión y patrocinadores. Sin embargo, Carlos Alcaraz no se queda solo con el brillo de los premios actuales. En una entrevista reciente con Marca, el número 2 del mundo habló sin rodeos. El tenis es un deporte bien pagado, pero siempre se puede mejorar. Y no lo dice por capricho. Actualmente, los jugadores profesionales reciben menos del 20% de los ingresos totales que genera cada torneo. Para Alcaraz, ese porcentaje es insuficiente, especialmente considerando que son los propios tenistas quienes dan el espectáculo. Es si nosotros damos el espectáculo para que los aficionados disfruten y paguen la entrada, luego el porcentaje se tiene que asemejar a lo que merecemos, aseguró. Además, el murciano reveló que este no es un reclamo individual. Por eso nos hemos juntado, comentó, dejando entrever que hay una conversación más amplia dentro del circuito profesional. La intención es clara, abrir el debate entre los jugadores y los organizadores de torneos para conseguir un reparto más justo de los beneficios. Este tipo de reclamo no es nuevo en el deporte, pero que lo diga una figura como Alcaraz, en plena ascensión y con millones de seguidores, le da un peso especial. Si bien los premios en los Grand Slam superan el €1.000.000 para el ganador, la realidad es que el grueso de los jugadores, sobre todo los que no están en la élite, enfrentan muchas dificultades económicas. Carlos lo entiende. Sabe que el tenis es un deporte caro, con muchos gastos de viajes, entrenadores, fisioterapeutas y equipo técnico. Por eso, más allá de su situación personal, plantea una reflexión que podría beneficiar a toda la comunidad del tenis profesional. A su juicio, si el deporte crece en ingresos, ese crecimiento también debería reflejarse en quienes lo hacen posible, los jugadores. En lo deportivo, Alcaraz también sigue avanzando. Tras recuperarse de la decepción vivida en Miami, volvió a su mejor nivel en Montecarlo, donde conquistó el título, y ahora ya se encuentra en octavos de final del Open de Barcelona. Su próximo rival será el serbio Laslo Djere, un jugador complicado, pero el murciano está decidido a seguir ganando confianza en la gira de tierra batida. Y mientras lucha por volver al número 1 del mundo, también quiere dejar huella fuera de la pista. No solo ganando títulos, sino también impulsando cambios importantes en la estructura del circuito. Alcaraz no se conforma con vivir en la sombra de los grandes, quiere marcar una era, a su manera, y con voz propia. Carlos Alcaraz ha abierto un debate clave en el tenis moderno, el de los ingresos y la justicia en el reparto económico. Sus palabras no solo reflejan ambición, sino también conciencia del valor que los jugadores tienen dentro del negocio. Mientras sigue buscando títulos y persigue el número 1, también está dispuesto a alzar la voz por un cambio estructural que beneficie a todo el circuito. Porque para Carlos, ser el mejor no es solo ganar en la pista. También es dejar una huella fuera de ella. Carlos Alcaraz ha vuelto a sonreír, pero su regreso a lo más alto no ha sido fácil. En una sincera entrevista con Marca, el murciano confesó haber tocado fondo tras su derrota en Miami. Fue un momento crítico que lo llevó a replantearse todo. La solución: parar, respirar y volver a empezar. En este vídeo te contamos el punto de inflexión que salvó a Alcaraz, cómo superó su peor momento de la temporada y por qué ha recuperado la versión del campeón que todos esperaban. La temporada 2025 arrancó con muchas expectativas para Carlos Alcaraz, pero los resultados no estuvieron a la altura. Derrotas inesperadas y un rendimiento irregular lo fueron alejando del nivel que lo convirtió en número 1 del mundo. El golpe más duro llegó en Miami, donde cayó en su debut ante David Goffin. Fue un mazazo emocional que lo dejó completamente descolocado. Tocó fondo es la expresión que mejor define ese momento. Me vinieron muchos pensamientos a la cabeza, confesó. Fue entonces cuando, en lugar de precipitarse, decidió parar. Una de las mejores cosas que hice fue tomarme varios días de descanso y darme la oportunidad de pensar con claridad, explicó.
Esa pausa fue fundamental para recuperar el equilibrio que había perdido. Alcaraz llegó a considerar decisiones drásticas, pero optó por algo más simple y poderoso: desconectar del tenis. Pasar tiempo con su familia, alejarse de la presión y mirar todo con perspectiva. Ese descanso lo ayudó a recordar por qué juega, qué lo apasiona y qué quiere construir en su carrera. Y desde ahí, reconstruyó sus ganas y su energía. El resultado de ese reinicio no tardó en llegar. En Montecarlo, volvió a levantar un Masters 1000. Su actitud en pista fue otra, más paciente, más firme, más suelto. Aunque él mismo reconoció que no jugó su mejor tenis, sí mostró la actitud de un campeón, resiliente, luchador y enfocado. Y así, volvió a ser el Alcaraz que todos recordaban. En paralelo, hubo un tema que le pesó más de lo que muchos imaginaron: la sanción a Jannik Sinner. Con el italiano fuera de competencia por 3 meses, Alcaraz sintió la presión de tener que aprovechar la oportunidad para recuperar el número 1. Pero esa carrera contrarreloj le pasó factura. Emocionalmente o indirectamente me afectaba, reconoció. Cada conferencia de prensa giraba en torno al mismo tema: ¿podrá alcanzarlo? ¿Cuántos puntos necesita? Esa presión externa lo desconcentró, y él mismo admite que le costaba desconectar. Pero el cambio llegó cuando dejó de mirar el ranking y volvió a enfocarse en el día a día, en mejorar su juego y en disfrutar. Valorar lo importante, que es el día a día, fue el nuevo mantra de Alcaraz. Con esa mentalidad renovada, el murciano llegó al Conde de Godó y ya está mostrando señales claras de recuperación. La victoria ante Ethan Quinn fue otro paso firme, y lo mejor, volvió a disfrutar en la pista. Carlos Alcaraz vivió su momento más oscuro tras la caída en Miami, pero lo convirtió en una oportunidad para renacer. Supo parar a tiempo, reconectar con lo esencial y volver a competir con la pasión que lo define. Su tenis está en proceso de recuperación, pero su mentalidad ya está en modo campeón. Con la tierra batida como aliada, Alcaraz se prepara para un tramo de temporada en el que quiere recuperar el trono, pero esta vez, a su ritmo. Carlos Alcaraz ha comenzado con victoria su participación en el Conde de Godó, pero sus palabras tras el debut han sido tan reveladoras como su tenis en la pista. A pesar de su reciente título en Montecarlo, el murciano ha confesado que necesita algo más urgente que otro trofeo: un descanso. Hoy te contamos por qué Alcaraz pide una pausa, cómo vive el ajetreo de estas semanas y qué está haciendo para reconectar consigo mismo justo cuando empieza la parte más exigente de la temporada. Hace apenas unos días, Carlos Alcaraz celebraba su mayor éxito de la temporada, su primer título en Montecarlo, un Masters 1000 que lo devolvió al foco del tenis mundial. Sin embargo, ese triunfo ya es pasado. En cuestión de 48 horas, el murciano cambió el escenario monegasco por la tierra del Real Club de Tenis Barcelona, donde busca reconquistar el Conde de Godó, torneo que ya ganó en 2 ocasiones. Su debut fue una victoria trabajada ante el joven estadounidense Ethan Quinn, pero no todo fue alegría. Alcaraz confesó en rueda de prensa que no se siente al 100% ni física ni mentalmente. Necesito desconectar, tener tiempo para disfrutar, que es lo importante, afirmó con franqueza. Tras una montaña rusa de emociones, partidos y viajes, siente que necesita reconectar con él mismo. Hace difícil no tener tiempo para reconectar, explicó. Llegó a Barcelona sin pausa desde Montecarlo, sin tiempo para adaptarse ni recuperar. Está mi familia aquí, pasaré tiempo con ellos, añadió, dejando claro que lo que más valora ahora es poder bajar el ritmo, aunque sea por unas horas. El partido ante Quinn, lejos de ser sencillo, fue una prueba más de que el cuerpo y la mente de Alcaraz están pidiendo una tregua. Tuvo que salvar una bola de segundo set, cometió errores poco habituales y por momentos se notó algo fuera de ritmo. Él mismo lo justificó: los primeros partidos de cada torneo son complicados, y las condiciones aquí son distintas. Y es que no solo cambia la ciudad, también cambia la tierra. Aquí, la bola se vuelve más grande, cuesta moverla más, y la pista tiene más tierra. La siento más lenta, explicó. Adaptarse no es fácil cuando vienes de un torneo con características distintas y apenas tiempo de descanso entre uno y otro. Además, hay una carga emocional. Volver a Barcelona, tras no poder competir en 2024 por lesión, genera una mezcla de entusiasmo y presión. Quiero hacerlo bien, y esos nervios extra quizá lo complican todo un poquito, admitió.
El deseo de rendir bien en casa puede convertirse en un arma de doble filo, sobre todo cuando la energía mental está al límite. Alcaraz es consciente de lo que viene, semanas intensas en Madrid, Roma y, por supuesto, Roland Garros. Por eso, su honestidad al hablar de su necesidad de descanso es tan valiosa como su talento en la pista. No se trata de debilidad, sino de inteligencia emocional. Sabe que para dar su mejor versión necesita parar, aunque sea por un momento. Alcaraz es consciente de lo que viene, semanas intensas en Madrid, Roma y, por supuesto, Roland Garros. Por eso, su honestidad al hablar de su necesidad de descanso es tan valiosa como su talento en la pista. No se trata de debilidad, sino de inteligencia emocional. Sabe que para dar su mejor versión necesita parar, aunque sea por un momento. Carlos Alcaraz ha arrancado con victoria en el Conde de Godó, pero su mensaje es claro: el éxito no puede sostenerse sin equilibrio. El murciano está aprendiendo que, incluso en el alto rendimiento, cuidar la mente y el cuerpo es tan importante como entrenar un revés o una volea. Con su familia cerca y la tierra de casa bajo los pies, busca no solo triunfar, sino reencontrarse, porque para seguir ganando, primero hay que saber parar. ¿Crees que Alcaraz está haciendo bien en pedir un descanso? ¿Es posible encontrar ese equilibrio entre competir al máximo nivel y cuidar la salud mental? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir cada paso del murciano en esta intensa gira de tierra batida. Nos vemos en el próximo vídeo.